Recording in progress. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola doctor, ¿cómo le va? Hola, doctor. Sí, buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Bueno, eso está bueno. Bueno, hoy vamos a dar 2 temitas para terminar un poquito con algo de urología, ¿sí? Vamos a dar lo que nos falta, ya vimos entonces, sea de próstata, ya vimos sea de vejiga, ya vimos sea de testículo, ¿sí? Que nos falta tumor de riñón. Por último, o sea, también se da el tumor de pene, pero no es frecuente. Tampoco hacemos hincapié nosotros. Pero el tumor de riñón sí. ¿Por qué? Porque es algo más de lo que se piensa. Se da mayoritariamente en hombres de más de 50 años. Se cree que el cigarrillo también incide, como en el de vejiga. Hay una incidencia en eso. Nosotros hemos operado un montón de pacientes. El último en operar fue el lunes pasado. Un paciente de 70 años con un tumor en el chico. Riñón, que no va a dar hematuria, Profe, ¿sí? disculpe, se está entrecortando mucho la clase. ¿Será que puede repetir un poquito de lo último que dijo? Sí, doc, se lo escucha muy entrecortado. Un poco. A ver. Bueno, chicos, ahí estamos mejor. A ver si me escuchan un poco mejor ahí. Ahí ¿Me sí, escuchan profe. mejor? Ahora sí. Ahí estamos reiniciando el wifi a ver si, porque a veces se cae. Bueno, vamos de nuevo entonces. Entonces dijimos, ya vimos el cáncer de próstata,
el cáncer de vejiga, el de testículo y por último el de riñón. También solemos dar el cáncer de pene, pero digamos tiene poca incidencia, no hacemos tanto hincapié. Por ahí en esto sí, en el tumor de riñón, testículo, vejiga y próstata son los fundamentales. Se da mayoritariamente, como decimos, en pacientes de mayores de 50 años, hombres, ¿sí? Y una de las causas fundamentales es el cigarrillo. ¿Conocen la triada que se da en el cáncer de riñón, chicos? ¿Hay alguno que se acuerde? De clínica médica, de medicina 1. Hematuria, masa Sí, palpable sí, y, señor. ay, no me acuerdo el otro. Creo que ¿Alguien era se dolor acuerda? lumbar. Muy bien, dolor lumbar, perfecto, son las 3. Lo que vamos a encontrar mayoritariamente es la hematuria, fundamental, ¿sí? Cuando encontramos la masa palpable, porque el paciente, ya estamos hablando de un tumor importante, y en algunas ocasiones dolor lumbar, no en todas, pero en un 90% es un hallazgo incidental. El paciente se fue a hacerse una ecografía porque le dolía la panza y saltó que un nódulo en una parte del riñón. Entonces, la ecografía es fundamental en esto y de ahí hacemos una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Con eso llegamos al diagnóstico. Pero en un gran porcentaje, como le digo, un 90% es un incidental, o sea, es un hallazgo casual por otro estudio. Entonces, volviendo por ahí a lo que nos pasa a nosotros como médicos en una hematuria, un paciente con hematuria, ¿qué le pedimos? Como dijimos, nuestra ecografía renovesicoprostática, nuestro laboratorio de rutina basal, ¿sí? Y con eso arrancamos todo estudio. Nos queda duda eventualmente una tomografía de abdomen y pelvis, podemos usar una radiografía y por ahí si nos sospechamos un cólico renal o sugestivamente puede ser por una piedra o podemos usar el urograma de excreción. Pero desde ahí nos salimos, chicos, de estos estudios. Por ahí cuando el paciente continúa con una hematuria, no se ve nada por tomografía, no se ve nada por ecografía, también solicitamos el estudio de una citoscopía, ¿sí? Una uretrofibroscopía. Entonces, y también al tumor del riñón tenemos síntomas paraneoplásicos que pueden acompañar, ¿sí? ¿Alguno se acuerda cuál pueden ser esos síntomas? ¿O qué Creo que podemos uno llegar era a encontrar? alteraciones de calcio. Por supuesto. ¿Qué más? Una hipercalcemia. ¿Qué más? ¿Qué sustancia produce el riñón eventualmente? Y en base en función de eso vamos a tener alterado. Puede ser Una alguna alteración hipertensión. con la urea. En la urea, para que tenga una alteración de la urea, tienen que estar alterados los dos riñones. Por lo general es unilateral, gracias a Dios. Porque o tiene que, digamos, ser un gran compromiso de un riñón con un tumor prácticamente perdido y eventualmente compromiso con el otro. Una hipertensión arterial puede ser que tenga el paciente con un tumor de riñón Sí. porque Por alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona. perfecto, muy bien. Puede Una producir poliglobul, anemia también. por lo general al contrario, o sea, anemia puede ser por la hematuria en primera instancia, ¿no? Eso sí, pero por lo general por un tumor vamos a tener una policitemia, aumento de glóbulos rojos, ¿sí? Se dan pacientes por ahí con una anemia importante, pero ya estamos hablando de una hematuria importante con un tumor renal bastante grande, y que los hay, ¿no? Hay.
Actualmente se ha mandado a embolizar un paciente de 52 años de edad con un tumor que tiene un gran compromiso hacia el hígado, está pegado en el hígado, está pegado a la pleura y en todos los estudios que se le han hecho salta que tiene trombosis de vena cava, o sea, el tumor se expandió por la vena renal y ya llegó a la vena cava, ¿me entiendes? Lamentablemente para ese señor tiene un mal pronóstico, ¿sí? Entonces, pero venía orinando sangre, sangre, sangre. Nosotros cuando llegamos, nos hacen la interconsulta, vemos en la tomografía un tumor importante. Lo más factible es que el señor ya venía hace rato con hematuria, hematuria, hematuria. Y como todo hombre que nos cuesta ir al médico, se dejó estar. ¿Sí? Bien, chicos. ¿Algún otro síntoma que podamos encontrar? Estamos dormidos, dicho. Estamos con pocas ganas, me parece. Estamos bien para el parcial, ¿no? El final. ¿Muchos se van a presentar para el final o no? Por Sí, ahora profe. sí. ¿Todo? Sí, sí. Muy bien. Todo, preséntense, aprovechen. Esta materia tenemos que para sacar nota. ¿Sí? Entonces, todo tenemos que sacar 10, 10, 10, 10, 10. La mitad va para el doctor González y la mitad lo tomo yo. Por lo general no somos mezquinos con la nota, tampoco preguntamos cosas raras, todo lo que dimos en clase, que sea bien práctico y simple y sencillo, para que le quede eventualmente. Pero acuérdense de estudiar bien clínica médica, pediatría, cirugía y ginecobstetricia, ¿sí? Porque esas 4 materias son las que van a ir a rendir para la especialidad, o sea, para el día de mañana entrar a un cargo de residencia. Entonces, eso se tiene que saber de pie a pa. Estudien, 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 porque todos se basan en esas 4 materias. ¿Estamos, chicos? ¿Ya tienen definido qué van a seguir cuando se reciban? Si lo tienen definido, bien. Y si no, tienen que pensar en algo que sea clínico o quirúrgico. ¿Quiero operar o quiero hacer algo clínico? Hay materia, obviamente, que es clínico-quirúrgico, por ejemplo, urología. Urología tiene mucha parte clínica y tiene mucha parte quirúrgica también. Ginecobstetricia también. Por ahí, para clínica vas a hacer clínica médica, cardiología, endocrinología, ¿sí? Dermato, neuro. Eso tiene todo clínico, todos clínicos, clínicos, clínicos. Pero hasta quienes tienen que operar el cuchillito, también tenemos. Entonces ahí tienen que definir ustedes. ¿Qué hago? ¿Opero o no opero? Y ahí van a definir un gran porcentaje de lo que quieran hacer. ¿Sí? Entonces llegó nuestro paciente de 50 años de edad, con hematuria, dolor o no lumbar, masa o no palpable. Le hicimos unos análisis normales. En la orina sí, hematíes abundantes por campo. Pedimos una ecografía renovesico-prostática y nos dio un nódulo en el polo superior del riñón derecho. A ese paciente lo tratamos de corroborar con una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Si corroboramos eso, todo paciente que se diagnostica un tumor de riñón, al menos que haya alguna situación en que va a contradecir la cirugía, como alguna patología adyacente, o alguna patología o algún paciente con edad avanzada, el resto van a una cirugía, a una nefrectomía radical, ¿sí? Si aquel paciente tiene algunas enfermedades del cual no se lo puede intervenir quirúrgicamente, paso siguiente es hacer una embolización. Con la embolización definitiva, ese riñón muere, como meter un tapón en la arteria renal, se deja sin circulación ese riñón o eventualmente muere. También andan muy bien, yo tengo pacientes con una embolización de varios años y la verdad que no andamos teniendo ningún tipo de problema. Como hay otros pacientes que no, eventualmente sigue por ahí, depende de la agresividad del tumor. El tumor del riñón es muy angiogénico, se elabora sus propios vasos y se va expandiendo. Por eso también tenemos drogas antiangiogénicas, que es lo que se da una vez que le hacemos una biopsia. Si hay pacientes que no se puede operar,
porque tienen patología asociada, como le decía recién, o por su edad, o por algo, o ya tiene alguna metástasis que puede comprometerse, entonces le hacemos una biopsia renal. Al hacer una biopsia renal, ya con ese resultado podemos tramitar los antiangiogénicos y eso permite reducir un poco la masa tumoral, a ver hasta dónde llegamos y vemos si en un futuro se puede operar. ¿Sí? Les queda para investigar si existe algún síntoma paraneoplásico más. Eso lo van a encontrar en cualquier libro de medicina interna, lo van a encontrar rápido y fácil. ¿Sí? Así sabemos cuáles son los otros síntomas que puedan aparecer en el tumor de riñón. ¿Vamos, chicos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Está fácil. Sí, doc, Está profe. fácil. Sí, sí. Repasando, el CA de próstata, dijimos, puede ser localizado o diseminado. El de vejiga puede ser músculo invasivo o no músculo invasivo, ¿sí? El de testículo puede ser un seminomatoso y no seminomatoso. El del riñón, por lo general, no tenemos una clasificación, simplemente tenemos un nódulo en el riñón. Lo estadificamos por medio de una tomografía y a cirugía. Tratamos de sacar eso, ¿sí? Muy simple. Doctor, Bien. Sí, señor. o sea, no interesa el tipo histológico que tenga el tumor, sino que ante un nódulo dentro del riñón se debe sacar. Lo tenemos que sacar. La gran mayoría son las células claras, como decir el seminoma en el testículo, ¿no? O el adenocarcinoma en el cáncer de próstata, o el de células transicionales en el de vejiga. El clásico se llama células claras. Hay otra estirpe, el que es bravísimo, el sarcomatoide, en el cual es muy agresivo, ¿sí? Pero nosotros vemos una lesión sólida, un nódulo sólido en el riñón, van a una cirugía, conducta quirúrgica. Si no hay nada en el resto de los órganos, en pulmón, hueso y demás, ese paciente estaría curado con la cirugía, ¿sí? Nada más. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, ¿dónde da Profe, metástasis? Sí, ¿en qué momento se hacía entonces la embolización? No escuché bien esa parte. bien, la embolización se hace en aquel paciente en el cual tiene alguna patología asociada, como alguna cardiopatía, por ejemplo, o una patología respiratoria en el cual nos contraindica totalmente la cirugía, o es un tumor extremadamente grande, gigante, que por ahí te compromete algunos vasos, como se pegan a la aorta, entonces ya es imposible por ahí resecarlo, entonces lo embolizamos, ¿sí? Pero por lo general es cuando el paciente tiene algunas enfermedades asociadas que te contraindican la cirugía, ¿sí? Bueno, doc, muchas gracias. Muy bien. Bueno, por último, tenemos la incontinencia de orina, ¿sí? Muy frecuente en las mujeres, de edad avanzada, posmenopáusicas, ¿sí? Muchas veces asociadas a prolapsos. Entonces, la pérdida involuntaria de orina por un orificio natural, que en este caso es la uretra. Simplemente es muy simple el tema de incontinencia de orina. La paciente o te va a referir que hay una pérdida de orina, entonces tenemos que investigar a ver qué tipo de incontinencia es, como para hacer un tratamiento. Hay 5 tipos de incontinencia, 5. Una es la de esfuerzo, otra es la de urgencia, ¿sí? La mixta, que se da de una de esfuerzo y la de urgencia. La refleja y por rebosamiento, ¿sí? Bien, Profe, ¿sí? ¿cómo dijo la última que no pude escuchar? Bien, es por rebosamiento. Rebosamiento. Sí, señor, así es. Ah, bien, 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 gracias. Bien. La de esfuerzo
en aquello que hace un esfuerzo de toser, reír, estornudar, levantar algo, pierde orina. Empiezan a toser, pierde orina. Se ríe, pierde orina. Estornuda, pierde orina. Se dan movimientos asociados a un prolapso, el cual la uretra se rectifica y se mueve mucho. La uretra tiene que tener un ángulo aproximadamente de 30 grados. Entonces eso al rectificarse, uno al toser, reír, estornudar, hacer un esfuerzo le mete presión abdominal. Esa presión abdominal va sobre la presión vesical, vence la presión vesical y hace que se escape orina porque la uretra está recta, no está acodada para sostener. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, en este caso, corregir ese prolapso. Una vez que corregimos el prolapso, chau, incontinencia de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ese paciente va a perder orina cuando estornuda, se ríe, ante un esfuerzo. Por lo general van asociados a un prolapso. Ese prolapso se da por la caída de la musculatura del piso pelviano y se da mayoritariamente en aquellos pacientes que han tenido hijos por parto natural. Entonces, preguntamos, ajá, ¿en qué momento pierde orina? Cuando se ríe, estornuda, tose, sí. ¿Cuántos partos ha tenido? 2 partos normales naturales, ¿sí? Entonces les revisamos y está esa uretra móvil con un ligero prolapso. Entonces, el criterio es quirúrgico, corregir eso. ¿Sí? Muy fácil, muy simple. La que siempre acompaña esta es la de urgencia. Y como su palabra lo dice, ese paciente le urge ir al baño, porque si no, pierde orina, se escapa orina. ¿Sí? Es decir, no llega al baño, está con mucho tenesmo vesical, mucha urgencia miccional, mucha nicturia, se levanta mucho de noche también. ¿Sí? Entonces, esto se da por una vejiga hiperactiva. Vejiga hiperactiva. Entonces, como su palabra lo dice, urgencia miccional, tenesmo vesical, paciente no llega al baño porque pierde orina. Se da mucho en los pacientes diabéticos, genera mucha hiperactividad vesical, se contrae constantemente, porque quizás hay una alteración entre lo que es el piso de la vejiga y el cuello de la vejiga. Obviamente, ¿qué hacemos para estudiar estos pacientes? Le ponemos un urocultivo, descartamos primeramente que no tengamos infección urinaria, le pedimos nuestra ecografía, reno vesical, prostática, iba a decir, reno vesical con residuo postmiccional. Por ahí en el prolapso no vamos a encontrar ningún residuo, por ahí en la de urgencia sí podemos tener un residuo de 20 a 30 centímetros cúbicos, que deja muchas veces también motivo de consulta son infecciones urinarias a repetición, en ambas incontinencias. Hay a veces que se da las dos incontinencias, la paciente está con una urgencia miccional y tiene un prolapso, obviamente que tiene también una incontinencia de esfuerzo. Entonces ahí tenemos que corregir con una medicación la hiperactividad de la vejiga, ¿sí? Y después más o menos cuando se soluciona ese problema, que esa vejiga ya no está tan hiperactiva, la paciente puede llegar al baño, vamos al procedimiento quirúrgico. Para la hiperactividad vesical, para nuestra incontinencia de urgencia, le damos antimuscarínicos, perdón, anticolinérgicos. No son sacando muscarínicos, anticolinérgicos. Por ejemplo, la oxibutinina, la darifenacina y la solifenacina, lo último que ha salido. Antes se usaba también la tolterodina, pero ya casi no se usa eso. La oxibutinina es lo más viejo, la darifenacina y la solifenacina son las medicaciones más nuevas, ¿sí? Bien, ¿se entiende la diferencia entre esfuerzo y urgencia? Sí, profe. Bien, entonces nuestra tercera incontinencia es la mixta. Tenemos incontinencia de esfuerzo y tenemos incontinencia
de urgencia. Tenemos las dos. Entonces, para la vejiga hiperactiva, anticolinérgico, oxibutinina, darifenacina, solifenacina. Acuérdense que el motivo de consulta puede ser una infección urinaria. Y ahí empezamos a indagar cómo está orinando. Y ahí descubrimos que este paciente estamos con incontinencia. Bien. Tenemos otra clase. Otra es la por rebosamiento. Rebosamiento. ¿Cuándo se da la de rebosamiento? Cuando hay un síndrome obstructivo infravesical. Es cuando está cerrada desde el cuello de la vejiga hasta la salida. O sea, que puede ser por una estrechez de uretra, puede ser por una hiperplasia benigna de próstata, puede ser por un cáncer de próstata. Esto se da mucho en los hombres. Tanto la estrechez de uretra, la hiperplasia, obvio, y el cáncer de próstata, obvio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Tenemos globo vesical, ese paciente va a estar con pérdida de orina constantemente, porque hay la presión abdominal vence la presión vesical y hace que se escape orina. O sea, esa vejiga está con globo, mucha orina, entonces tenemos que desobstruirlo. O le colocamos una sonda vesical o le hacemos una talla vesical. Obvio, intentamos solucionar el problema de la hiperplasia con una medicación o con cirugía, la estrechez de uretra con una cirugía, y ese paciente se olvida de la incontinencia. ¿Sí? Pero hay Entonces, que desinflar, disculpe, profe, hay que desinflar esa vejiga de alguna manera, entonces, porque no claro, puede salir. exactamente. Entonces ahí vos le colocás una sonda vesical y si hay una estrechez de uretra que a veces no podemos, nos pasa mucho a nosotros cuando estamos de guardia, nos llaman por globo vesical, no le pueden colocar sonda, entonces ahí se nos viene el problema a nosotros. Entonces la gran mayoría terminamos haciendo una talla vesical, ese paciente se va tranquilo, descomprimimos el cuadro y ahí lo estudiamos a ver qué se traba, si era una hiperplasia benigna de próstata o una estrechez de uretra, y ahí resolvemos el caso, por vía quirúrgica la gran mayoría de las veces. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Y por último la refleja. ¿Dónde se da la refleja? En aquellos pacientes que sufren sobre todo un traumatismo en la zona de la columna. ¿Sí? Ahí, entonces, se estimula eventualmente la vejiga. Por un momento hay una vejiga sobre todo muy hiperactiva, por un momento tenemos una vejiga hipoactiva, algunas veces le intentamos poner sonda, hay otras veces que intentamos el cateterismo. Esa vejiga está muy inestable, una vejiga muy inestable, porque se pierde comunicación eventualmente al tener un traumatismo de médula, entonces no tengo la inervación, entonces esa vejiga queda o muy hiperactiva o muy hipoactiva. Entonces lo manejamos con sonda vesical o cateterismo intermitentes. ¿Sí? Con aquellos pacientes también a veces que sufren alguna patología tumoral en médulas, que los hay también. Entonces quedamos con esa vejiga muy alterada. Gracias a Dios son los menos, pero hay también. Los más comunes en estos casos vamos a tener la de esfuerzo y la de urgencia. La de urgencia en pacientes diabéticos y la de esfuerzo en aquellos pacientes en el cual padecen de un prolapso, sobre todo. ¿Sí? La gran mayoría de las veces vamos a tener esos dos tipos de incontinencia. Y obviamente por ahí en los hombres, en las hiperplasias de próstata, con motivo de consulta va a ser una infección urinaria, nuevamente le digo, siempre, infección urinaria. A partir de ahí, ¿cómo es? Arrancamos estudiándolo con nuestra ecografía renovesicoprostática y ahí sí descubrimos que está con un globo vesical por una hiperplasia de próstata, o no tiene hiperplasia, pero puede llegar a tener una estrechez porque la próstata es chica y está con mucho globo vesical. Bueno, ahí empezamos a estudiar. Lo fundamental en estas de la incontinencia son la de esfuerzo y la de urgencia.
¿Se entendió, chicos? Está fácil. Muy simple, sencillo. Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, a mí me interesa mucho que sepan antibiótico en cada infección urinaria, en una cistitis, en una pielonefritis, por ahí cómo manejar eventualmente el cólico renal, ¿sí? Más que obviamente llegar a un diagnóstico de cólico, ¿no? Cómo manejar ese paciente que viene con cólico renal, por ahí el tratamiento de una hiperplasia de próstata, en un cáncer de próstata, eventualmente saber a grosso modo qué es lo que se hace en cada caso, en cada patología. El examen va a ser muy simple, a ver, en una incontinencia de esfuerzo, eventualmente, ¿cuál es el tratamiento y por qué? Porque tiene un prolapso, un tratamiento de cirugía. En una de urgencia, una vejiga hiperactiva, que se usa anticolinérgico. ¿Cómo tratamos un cólico renal? ¿Qué medicación podemos usar? ¿Qué estudios vos vas a pedir para un cólico renal? Ecografía, laboratorio, en fin, radiografía. Entonces, son todo lo que vimos y lo que se habló, nada más, no es otra cosa lo que se pregunta, chicos. O sea, no hay que... Son 3 preguntitas, nada más, y así lo valoramos y bueno, que le quede algo práctico de urología. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? Yo tengo una consulta, Doc. He visto que se subieron un par de diapositivas en la página Sí, y, por ejemplo, en la de cólico renal, el tratamiento que nos dio el profe esa vez era distinto al que dice ahí. sí, eventualmente nosotros en las clases damos más las partes bien prácticas, lo que vos deberías hacer en una UAR, en una urgencia, en un paciente con un cólico renal. El uso por ahí del diclofenac sobre todo. Por ahí Claro, algunos teóricos usan la indometacina, ¿sí? Que es muy difícil de conseguir, ¿sí? Por ahí es un poco lo que dicen los libros, lo que se puede usar también. Básicamente, vos guíate por lo que te damos en clase primero de todo, ¿sí? Entonces el bien, manejo que vos deberías dar, porque es la práctica misma, lo que vos vas a hacer como médico. Te va a caer un paciente con un dolor que ni sabe qué es, el paciente alcohólico renal le viene dado vuelta, chinelita, carnero, no sé, caminando para abajo porque es un dolor incapacitante. Hasta que se tranquilice, hasta que vos llegues despacito a decir, ah, esto puede ser un cólico renal. Yo fui a ver el otro día un domicilio que estaba con dolor, que parecía apéndice, que parecía columna, que parecía testículo, el señor daba vuelta en su cama, hasta que lo tranquilizamos y ahí despacito llegamos al diagnóstico un cólico renal. Pusimos una medicación y a la hora se calmó, estuvo tranquilo y bien, no pasó mayor. Entonces vos administrar lo que se te da en la práctica. Si sospecho un cólico renal, listo, un calmante, el diclofenac, Dex, Keto, puede dar hasta nubaína, ansiolíticos. Chicos, esto es lo que nosotros damos en primera instancia, es lo que hacemos en la práctica nosotros, lo que se usa, se puede llegar a usar. Cuando ustedes empiecen a trabajar y empiecen a ver ustedes sus propias vivencias, van a ver qué analgésico les da más resultado. A mí me encanta mucho usar la dexametasona, que hay médicos que no le gusta. Para mí la dexametasona es un excelente antiinflamatorio, un excelente analgésico. Me ha dado muy buenos resultados, me ha sacado pacientes de asma cuando trabajaba de guardia, ha calmado el cólico renal con diclodexama intramuscular, es espectacular, y algunos no lo usan. Cada uno va a ir usando sus propios criterios. Esto es lo que tenemos en medicina. Uno de a poquito va armando su esquema de trabajo, su terapéutica que le es mejor en cada tratamiento, qué sé yo, en una cistitis aguda me gusta mucho usar la gentamicina, 2 o 3 inyecciones y andan muy bien también, que hay otros que no lo usan, no sé. Eso es lo bueno. En primera instancia, apóyense en lo que uno le dice porque es lo que se usa en la práctica y lo que vos te va a servir cuando estés en el campo de laburo, que estés en la guerra y te van a venir los pacientes y decir, bueno, sí, diclofenac, diclofenac. Después lo que tengas a mano y donde estés trabajando también. Te toca ir al interior de La Rioja y tenés pocas cosas, sobre todo tenés más que calmante, algún antibiótico y para de contar y no tenés método de diagnóstico. Entonces por ahí el criterio clínico te va a ayudar mucho.
Si vos venís para estos lados, te vas a una institución de alta complejidad, bueno, ya tenés otros métodos de estudio diagnóstico que eventualmente te van a ayudar a llegar al diagnóstico más rápido. Pero bueno, tratamos de que usted haga hincapié en lo que uno le dice, que es la parte práctica. ¿Vamos, chicos? Bien, profe. Bien, bien. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguno? ¿Cómo? Bien, eso es lo que nos va a pasar. Lo mismo que siempre les digo, cuando llegan a trabajar en un lugar, acérquense al laboratorio de esa institución, clínica, hospital, docente. ¿Qué valores manejan acá? Se le pide que le den una tiradita y usted manéjese en función de ese laboratorio. Siempre. El apoyo de otros colegas siempre es fundamental. Si yo soy urólogo, a mí me dijeron la primera vez que cuando sea urólogo, dice, siempre tenés que estar apoyado de un cirujano. Y donde fui a trabajar siempre me apoyé mucho en los cirujanos, en el sentido de decir, consultando, preguntando, entrando a operar. Con un cirujano general, pues tienen otro punto de vista que el del urólogo, eventualmente. Entonces son todos pequeños datos que eso sirven para que trabajemos en conjunto el día de mañana y nadie es Superman, nadie es un superhéroe, al contrario. Todos aportamos nuestro pequeño granito de arena. Cada uno a su vez sí se va especializando y se va haciendo fuerte en lo que uno sabe hacer para poder ayudar. Pero siempre dependemos de alguien también. Entonces, como siempre, acerquémonos y preguntemos en el laboratorio fundamental. Y en la institución que entremos, apoyarse en los colegas. Siempre, por más que hagamos lo que hagamos a veces. Cada uno con sus cuestiones y a veces nos ayudan mucho. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está clarito para el viernes entonces? Parece que sí. ¿O están dormidos? ¿Están cansados? ¿Están con sueño? No, profe, estaba pensando, pero creo que no. Creo que está todo re claro. Cualquier cosa, cualquier duda, me avisan. El viernes a las 10 de la mañana el examen. Un rato antes vamos a pasar quién rinde con el doctor González y quién rinden conmigo. No sé cuántos serán los del actas. La mitad para él, la mitad para mí, así que nos sentamos y charlamos un ratito. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, bueno, nos estamos contactando antes. ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Bueno, Bueno, descanse, que sigan bien, que tengan buenas tardes. Igualmente, Hasta Doc. luego. Gracias. Nos vemos. hasta luego, doctor, Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias.